México sigue desangrándose ante la indiferencia de sus gobernantes y el miedo de sus ciudadanos. Lo que pasó en Villanueva, Zacatecas, el pasado 14 de marzo es solo una muestra más de que el país está en manos del crimen organizado. Un convoy de sicarios, decenas de camionetas, armas largas, hombres listos para matar y tomar lo que se les antoje. No hubo resistencia, no hubo operativos, no hubo nada que evitara que un municipio entero cambiara de manos como si se tratara de un simple intercambio de bienes. La gente de Jalisco, que hasta ese día dominaba la zona, simplemente se retiró, dejando el camino libre para que los del sombrero tomaran el control sin que una sola bala fuera disparada en ese momento. Un país tomado por el crimen, la historia se repite una y otra vez. Villanueva es solo el último eslabón en una cadena de territorios que han ido cayendo bajo el control del narcotráfico sin que nadie haga algo al respecto. Zacatecas, un estado históricamente azotado por la violencia, lleva años sumido en una guerra que ha desplazado a miles de familias y ha convertido carreteras, pueblos y ciudades en zonas de alto riesgo. Lo más preocupante es la facilidad con la que estos grupos pueden operar. Decenas de camionetas entraron a Villanueva sin ninguna oposición. No hubo patrullas bloqueando su avance, no hubo fuerzas militares esperándolos, no hubo helicópteros vigilando la zona. Es como si el Estado simplemente hubiera renunciado a su responsabilidad de proteger a la gente. Y en cierta forma, eso es exactamente lo que ha pasado. El gobierno no gobierna, las leyes no se hacen valer y la gente está a merced de quienes tienen las armas y el poder de decidir quién vive y quién muere. Cada vez es más evidente que México ya no es un país gobernado por políticos, sino por cárteles. Son ellos quienes deciden qué zonas controlan, qué territorios ceden, qué municipios pueden operar con relativa tranquilidad y cuáles serán los próximos en convertirse en campos de batalla. Mientras el presidente y sus funcionarios presumen en conferencias que la estrategia de seguridad está funcionando, en las calles la gente sigue viviendo con miedo. Villanueva no es un caso aislado. Es parte de un patrón que se repite en estados como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Sonora y muchos otros. Cada vez que un grupo criminal pierde terreno, otro entra a tomarlo. Y en el medio, como siempre, está la gente común, los ciudadanos que no tienen armas, que no tienen protección, que solo pueden encerrarse en sus casas y rezar para no quedar atrapados en medio de los enfrentamientos. La retirada de la gente de Jalisco, rendición o estrategia. Uno de los aspectos más llamativos de lo ocurrido en Villanueva es que la gente de Jalisco, en lugar de pelear por la plaza, decidió retirarse. En cualquier otra circunstancia, esto podría interpretarse como una señal de debilidad, pero la realidad es que en el mundo del narcotráfico, las decisiones rara vez son impulsivas. ¿Por qué dejaron Villanueva sin pelear? ¿Fue por miedo? ¿Fue parte de una estrategia mayor? ¿O simplemente ya no tenían interés en mantener el control de esa zona? Existen varias posibilidades. La primera es que hayan recibido órdenes de sus líderes para evitar un enfrentamiento innecesario. No es raro que los cárteles hagan acuerdos entre ellos para repartir territorios sin necesidad de desatar una guerra. En muchos casos, lo que vemos como derrotas o retiradas en realidad son movimientos estratégicos que responden a negociaciones de alto nivel. La segunda opción es que, efectivamente, hayan perdido fuerza en la región y no tuvieran los recursos suficientes para enfrentarse a los del sombrero. Esto no significaría que hayan sido derrotados por completo, sino que simplemente prefirieron ceder Villanueva para concentrarse en otras zonas donde aún pueden mantener el control. Cualquiera que sea la razón, lo que es un hecho es que el poder cambió de manos sin resistencia. La gente del municipio lo notó de inmediato, nuevas caras patrullando las calles, nuevos grupos armados imponiendo sus propias reglas, nuevas instrucciones para los comerciantes y transportistas. Porque cuando un cártel toma el control de un lugar, no solo cambia quien maneja el negocio de las drogas, cambia todo. Cambian las extorsiones, cambian las cuotas, cambian los códigos de conducta que los habitantes deben seguir para no meterse en problemas. Un país en el que la violencia es parte del paisaje. Mientras tanto, el gobierno sigue en su burbuja, repitiendo las mismas frases gastadas de siempre. Estamos avanzando en materia de seguridad, la estrategia está funcionando, no hay impunidad. Pero la realidad que se vive en Zacatecas y en muchos otros estados es completamente diferente. Cada vez es más común que los ciudadanos sean testigos directos de la violencia. Antes, el crimen organizado operaba en las sombras. Ahora, lo hace a plena luz del día, con caravanas de sicarios circulando por las carreteras sin ninguna discreción. Antes, las balaceras eran algo esporádico. Ahora, son parte de la rutina en muchos municipios. Antes, los enfrentamientos eran noticia. Ahora, solo son una estadística más en la interminable lista de hechos violentos que ocurren a diario. Y lo más trágico de todo esto es la normalización de la violencia. En lugares como Villanueva,
La gente ya ni siquiera se sorprende cuando ve pasar un convoy de camionetas con hombres armados. Ya no entran en pánico, ya no corren a esconderse. Simplemente, siguen con su día a día, aceptando que esta es la realidad en la que les tocó vivir. Porque, después de tantos años de guerra, el miedo se ha convertido en parte de la rutina. Los niños crecen viendo narcos patrullando las calles. Los jóvenes saben que unirse al crimen organizado es una de las pocas opciones para salir de la pobreza, y los adultos entienden que nadie los va a proteger si algo les pasa. Esa es la tragedia de México, que la gente ya se acostumbró a vivir en el infierno. ¿Qué sigue para Zacatecas? Ahora que los del sombrero han tomado el control de Villanueva, la pregunta es qué pasará después. ¿Se quedarán con el territorio de manera indefinida? ¿La gente de Jalisco intentará recuperarlo? ¿O veremos una nueva facción entrar en escena y desplazar a los actuales dueños de la plaza? En un país donde las alianzas cambian de un día para otro y los pactos entre criminales son más frágiles que el papel, cualquier cosa puede pasar. Lo único seguro es que la violencia no se va a detener. Porque esto no es una guerra entre dos grupos, es un ciclo interminable en el que, sin importar quién gane o pierda, el resultado siempre es el mismo: más muertos, más desaparecidos, más familias destrozadas, más pueblos vacíos, más miedo. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando respuestas que nunca llegan, justicia que nunca se aplica, seguridad que nunca nos llega. Seguimos viendo cómo nuestro país se desmorona, cómo los criminales siguen ganando terreno y como cada día es más evidente que en México, los únicos que realmente mandan son los que tienen las armas y el dinero. Porque aquí, la autoridad no la tienen los gobernantes, ni los policías, ni los soldados. La autoridad la tienen aquellos que pueden entrar a un pueblo en un convoy armado, tomar el control sin oposición y establecer sus propias reglas. Y mientras eso no cambie, México seguirá siendo un país en el que la violencia no es la excepción, sino la norma.